¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a un episodio más de Spirit Almanac. Hoy nos acompaña mi querida amiga Ana Carolina Martínez. Ana, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien. La verdad es que encantada de estar aquí, con un poco de vértigo, porque después de haber escuchado el resto de capítulos, que el otro día me salía que era el podcast que más he escuchado durante el 2023, pues con un poco de vértigo. Ya, eso me lo mandó un mogollón de gente en Instagram y yo no tenía ni idea. Digo, ¿qué es esto? Era como Sí. ¿sabes? Y aparte era como un honor. De repente había personas que me tenían como el tercero, pero es que el primero era, o sea, podcast súper famosos. Digo, oh, qué guay, qué guay. Sí. Bueno, contigo yo ya he grabado en el pasado, pero me mola porque es la primera vez que estás oficialmente en lo que es el podcast de Spirit Almanac, pero yo creo que tú, Ana, eres probablemente una de las primeras personas con la que empecé esta andadura de hacer podcast. Antes de que se les Spirit Eso es Almanac, verdad. grabamos ya varias cosas en Instagram, en Sí. directo, grabamos tal, pero esta es la primera vez, digamos, que ya estás en lo que es oficialmente nuestro podcast Spirit Almanac. Sí, Entonces, sí, sí, eso es. te voy a hacer una breve introducción. ¿Ok? Vale. Ana Carolina Martínez es psicóloga, eso sería lo primero, ¿vale? También profesora de yoga, creadora también de su propia metodología de yoga y danza. Y básicamente tienes 16 años de experiencia, llevas 16 años en recursos de salud mental en la Comunidad de Madrid. Eres experta en trauma y su aplicación en el yoga, especialista en salud mental y doctora en la aplicación de terapia con danza, movimiento. ¿Lo he dicho todo bien? Sí, 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 más o menos. Sí, Tam- sí, sí. También es mercenaria a sueldo, En nar- mis ratos libres. Sí, narcotraficante de emociones, ¿vale? sí. Sí, pero es verdad que en resumen yo siempre, ¿no? Desde que empecé a profundizar un poco más en la psicología, echaba de menos algo que fuera más allá de la palabra. Entonces me interesaron como dos campos, el campo artístico, ¿no? Que trabajaba más desde lo simbólico y el trabajo con el cuerpo y el movimiento. Entonces encontré la danza que aunaba esa parte de trabajo corporal y a la vez el componente creativo y artístico, y luego después, pues bueno, pues vino el yoga, ¿no? Pero siempre he intentado, pues eso, buscar terapias que puedan complementar la palabra. ¿Cuá- Y cuá- aquí seguimos buscando. ¿Cuándo empezaste a practicar yoga? Pues mira, mi primera clase de yoga, siempre lo cuento, fue en un curso que estaba haciendo en Londres de danza contemporánea. En las escuelas de danza, sobre todo en Estados Unidos y en Londres, suelen tener yoga para trabajo de los bailarines y tal. Y me acuerdo que mi primera clase fue allí, que me pareció un tostón infumable, Clase- la verdad. Clásico. Sí, sí, sí. Sí, ¿Has sí, oye, probado el la yoga? verdad. Sí, qué puto coñazo. Sí, sí, sí. Luego, sin embargo, ya al tiempo, pues aquí en Madrid empecé a ir a Bikram porque tenía un estudio de Bikram al lado de mi casa. Y bueno, pues iba de vez en cuando y tal, me gustaba la práctica con calor y demás. Y luego, a raíz de una lesión bailando, empecé con Astanga. Entonces estuve ahí también bastante tiempo en Astanga y luego, sobre todo, eso lo estuve manteniendo mientras bailaba y tal, pero sobre todo cuando más, o sea, más constante era cuando estaba haciendo la tesis doctoral, que ahí, pues eso, me ilusioné mucho, estaba súper metida y uno de mis retos era acabar la tesis para cuando acabara la tesis hacer la formación en Vinyasa. Y bueno, pues hasta hoy. Maravilloso. Pero empezar, pues no lo sé, la verdad es que pierdo un poco, no lo sé, porque es que es eso. Si pienso en la primera clase, no lo sé, hace mucho, la verdad. ¿Y también has estado... ¿Sigues ahora o te has dado un parón dando clases de yoga? Porque llevas años dando. Yo te Ahora, conozco sobre todo como profe desde hace años. ahora mismo estoy un poco en parón. Ujú. Sí, entré un poco en crisis con el mundo del yoga y luego aparte, bueno, me interesaba sobre todo dedicar más tiempo a buscar, pues eso, temas que tuvieran más que ver con el yoga y con el trauma, o sea, el poder dedicar eso, más tiempo pues a proyectos en los que yo estoy más especializada.
y luego también a terapia privada. Mm. Entonces ahora mismo lo tengo un poco aparcado. Sí que sigo dando talleres y masterclass de yoga danza, pero de yoga como tal, no sé, eso, se juntaron como varias cosas. Bueno, esto lo hablé con Frank en el episodio anterior. Es que yo, un poco lo que defiendo es que lo que es el yoga tal como lo conocemos, el yoga moderno, está en crisis, una crisis que empezó ya como hace una década, algo menos de una década, pero está en crisis. Y claro, es que toda crisis supone ese momento de inflexión en el que las cosas cambian. La palabra crisis siempre nos da mucho miedo, pero son las crisis las que han hecho que la humanidad avance. O sea que yo creo que el yoga está en ese proceso. Hoy además vamos a hablar de Claro, algo que es crítico y es este enfoque de cómo el yoga se está moviendo, o las clases de yoga, los profesores de yoga están moviéndose a intentar desarrollar un papel de terapeutas o psicólogos que genera un poquito de conflicto, ¿no? mucho. Ya, yo es algo que me irrita tremendamente, claro, porque creo que cuando hablamos de la parte del yoga desde un punto de vista como más físico, de trabajo del cuerpo, ahí enseguida nos defendemos, ¿no? Y establecemos ahí esa distancia, ¿no? Y es común escuchar la frase, oye, pero yo no soy fisio. Esto primero consúltalo con un fisio o con tu médico, ¿no? Como que nos curamos ahí más en salud. Hmm. Pero, sin embargo, cuando hablamos de la aplicación psicológica, ahí, no sé, o sea, me da la sensación que la gente entra mucho más hasta la cocina, con el riesgo que implica, ¿no? Lo que pasa que igual como no es algo tan visible como puede ser una lesión de algo, ¿no? De que alguien se fastidie la espalda en medio de tu clase, pues bueno, sí, me parece que hay en algunos casos un intrusismo que lleva a una serie de prácticas pues de bastante riesgo, francamente. Hmm. Te quería preguntar antes de entrar en ese tema, como básicamente experta en la materia, que llevas 16 años también dedicada a recursos de salud mental, es que hará como 2 días me saltó un vídeo que estuve viendo, era en inglés, pero era un tipo británico que hablaba sobre este término hoy en día de salud mental. Y me resultó interesante porque yo no soy experto para nada en la materia, pero hablaba un poco también de la controversia de cómo este término se está utilizando ahora constantemente, como que está muy en boga la salud mental. Y él hacía un poco un análisis, de decir, pero ¿cómo puedo medir yo la salud mental? Porque tú puedes medir con denominadores la salud física, pero ¿cómo se mide la salud mental de una persona? Porque claro, no es lineal, o sea, no es una cosa que podamos decir, ¿quién está sano mentalmente? ¿Qué significa esto de salud mental? Desde un término profesional, ¿cómo lo medís? O sea, yo ya sé Pues que no, la yo verdad ya sé es, que no estoy sano mentalmente, ¿vale? a ver, hay como 1000 cuestionarios para medir aspectos específicos que se relacionan con la salud mental, ¿no? Pues hay 1000 cuestionarios pues, de autoestima, de estrés, de depresión, de ansiedad, de sintomatología, pues referente a determinados trastornos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sobre todo, por lo menos yo en mi trabajo, ¿no? En mi caso yo trabajo con patología grave, Hmm. pues con esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos de personalidad y demás. Pero yo creo que fundamentalmente podemos hablar que existe un problema de salud mental en el momento en que hay un impacto en tu vida profesional, en tu vida personal, en tu vida social, familiar, a nivel formativo. Si hay algo que tiene que ver con el manejo de emociones o eso, con algún tipo de síntoma vinculado con la salud mental que te está interfiriendo en alguna de estas áreas, ahí yo diría que podríamos hablar de que hay un problema de salud mental. Si no, creo que forma parte de la vida, ¿no? Porque uno de los problemas, ¿no? que se está viendo desde hace muchos años, ¿no? Es la psicopatologización de la sociedad, ¿no? Y cómo se entiende como una patología algo que forma parte de la vida. Hmm. Pues no sé, desde un duelo hasta estar más triste después de una situación específica, hasta, no sé, la ansiedad que nos provocan pues, determinados puntos de inflexión que suceden en nuestras vidas. Entonces, claro, al no tener muchas veces herramientas y al no saber manejarnos con el malestar, pues muchas veces nos sentimos más cómodos en aplicar una etiqueta para esas situaciones Hmm. que, como digo, que forman parte de la vida. Y el problema también, una de las consecuencias negativas de esta psicopatologización es también el consumo
loco, brutal, bueno, loco, igual ahora mismo no es la palabra más adecuada, pero bueno, que hay de psicofármacos. España es uno de los países con mayor consumo de ¿Ah, psicofármacos. sí? Ah, no, no Sí, tenía ni sí, idea, sí, no sí, sabía sí, que sí. teníamos un consumo tan alto. Sí, Ay, sí, 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 es uno de los países con mayor consumo de psicofármacos a nivel mundial. estoy aquí, espera, que me voy a tomar un lorazepancito. Ya, sigue. Sí, 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 sí. Joder, pues yo sabía que de los líderes eran Estados Unidos, pero no No, sabía pues nosotros que mucho, estamos ahí y tal. A mí una de las en la cosas, vanguardia. sí, una de las cosas con las que tengo un cierto duelo, que como hoy en día también veo que ha habido lo mismo en la última década, sobre todo después de la pandemia, he visto como una implosión de esto, de la aceptación de patologías que claramente en psicología tienen ¿sabes? Un tratamiento, un estudio, se sabe por qué, cuáles son sus posibilidades, pero la aceptación de ciertas patologías, lo voy a decir así, la normalización de ciertas patologías, como, no, pero es que hay que aceptar, hay que ser inclusivo, hay que tal, no sé cuántos. Digo, ya, si no vamos a insultar y a tirarle piedras a alguien porque tenga un problema de salud mental, pero ojo que normalizar ciertas patologías que creo que hoy en día, y no voy a entrar en ellas, ¿vale? Pero creo que hoy en día dan lugar a que también desde el ámbito político se hace mucho uso de ellas, tiene un cierto peligro, porque lo que yo, por ejemplo, veo, que es algo que en los años que llevo, sobre todo lo mismo, en la última década es algo que me ha interesado cada vez más, el estudio personal de mí mismo a través de la tradición del yoga, te hace darte cuenta que vas a necesitar encontrar respuestas fuera del yoga a través de la psicología, salud mental, ciencia, etc, etc, etc. Pero una de las cosas que veo es esta explosión de narcisismo en la sociedad, sobre todo del primer mundo. Es un nivel de narcisismo que ya lleva a incluso el propio narcisismo convertirlo en algo como aceptado o normalizado, que es una patología desde mi punto de vista también. El narcisista, ¿sabes? Es patológico. También depende de las consecuencias. O sea, sí que hay aspectos muy positivos, ¿no? De toda esta explosión. Y es que, pues, por fin se habla de salud mental, Hmm. que hasta ahora era algo que, pues eso, que se callaba, que se mantenía mucho, muy, muy oculto con las consecuencias que eso tenían en todas las personas que sufrían este tipo de problemas, ¿no? O sea, más o menos el tiempo que tarda una persona en acudir a un profesional, cuando hablamos de patología grave, es como alrededor de 7 años, con lo que esto implica, ¿no? Que es pues un pronóstico peor. Entonces, ahora pues tenemos la suerte de que esto se habla, de que se está normalizando, que eso favorece también redes de apoyo, que la Hmm. gente pueda tardar menos tiempo en pedir ayuda. Pero bueno, sí, creo que también se puede banalizar. O sea, creo que Sí, a veces se banaliza, pasamos al otro polo, ¿no? El otro día lo comentaba con una compañera cómo se había convertido incluso en algo cool ir al psicólogo, ¿no? Pues bueno, creo que ni cool ni no cool. Es un servicio, es un profesional que si lo necesitas y hoy en día, ¿no? Pues tristemente y te lo puedes pagar, pues vas, pero no necesariamente, o sea, no es algo cool. Es que no sé, eso, pues eso, que al final nos pasamos al otro extremo. Y luego también algo, ¿no? Que sí, se habla, se visibiliza la patología mental menos grave, ¿no? Lo que sí. sigue aceptado Hmm. socialmente, lo que sigue sin estar aceptado socialmente se sigue ocultando. Sí. Sí, el que tiene esquizofrenia no va fardando que tiene esquizofrenia. Y Obviamente, ¿no? digo fardar porque yo a lo largo de mi vida he tenido situaciones en las que me he encontrado con personas que luego con el tiempo me he ido dando cuenta, ¿no? Hostias, es muy interesante cómo alguien utiliza la salud mental como escudo para protegerse de ciertas situaciones a nivel social. ¿Y qué digo protegerse? Para evadir responsabilidades. Estos son casos muy, muy Sí, específicos, como tú dices. O sea, el que realmente tiene una patología que se está tratando es una cosa, y el que hace uso de tengo ansiedad, no sabes por lo que he pasado, eso tal. Pero claro, muchas veces dices, vale, tú eres una persona que actúa de una forma que genera con sus actos un impacto en los demás y que cuando los demás te señalan en plan de, oye, tío, ¿de qué coño vas? Bueno, es que a mí me pasa esto. Y entonces ya es como me lavo las manos y me tienes que respetar porque no estoy bien emocionalmente. Es como, pues ponte la pila, ¿sabes? Luego me hace sí, gracia sí, porque es gente que no va a totalmente. terapia, ¿eh? Yo, los casos que me encuentro así, No, gente que no va a terapia.
pero que utiliza la No, salud te tienes que mental, adaptar tú. sí, y utiliza la salud mental como lo que tú dices, que se está, en los últimos tiempos, incluso esa banalización de que, es jodido decirlo, pero yo veo que hay personas que incluso lo ven como cool, sobre todo las nuevas Sí, generaciones es sí. cool, ¿sabes? Tener A un ver, es que problemita hace es cool, poco, ¿sabes? sí, he visto en stories de gente en Instagram, o sea, o sea, llamando al psicólogo, que me meto al psicólogo. Sí, 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 Eh, sí, 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 no sé, o sea, no lo harías si estarías entrando al traumatólogo. sí, o a O tratar, sea, no dices, me meto al traumatólogo, hasta luego. No, Hola porque con chicos, el psicólogo sí. hola chicos, aquí estoy que me voy a tratar una enfermedad de transmisión sexual que me pillé la semana pasada. Hasta luego. No, eso no lo hacéis, ¿eh? No, pero es que es eso con cualquier otra, bueno, no lo sé, ¿eh? O a mí por lo menos me parece, ¿no? Que con cualquier otro profesional no lo haces y de repente, pues eso, que tenemos que tener cuidado con estas cosas que, bueno. Vamos a cómo el yoga ha evolucionado. Yo tenía una pequeña introducción para dar salida a este tema, y es que Mark Singleton, en su libro El cuerpo del yoga, ya habla un poco en el desarrollo en el siglo XX del yoga, como el yoga que practicamos no tiene nada que ver con la India, tampoco es que sea, o sea, tiene que ver de sus orígenes y tal, pero en el siglo XX se crea esta nueva estructura para practicar, enseñar clases grupales, el impacto, digamos, del yoga en una sociedad del primer mundo, y está claro que la psicología moderna y el yoga entran en contacto. Hay personajes como puede ser Carl Gustav Jung, y hay muchos psicólogos y figuras famosas que se dan cuenta de lo interesante de cómo la psique, la mente, desde el punto de vista de distintas tradiciones de Oriente, como puede ser el yoga, tiene cabida. Es decir, en las tradiciones orientales, la psique, la mente, ellos tienen una visión de cómo funciona, y luego en la psicología occidental, la psicología moderna y el psicoanálisis, hay otra visión. Es muy interesante, pero claro, se empieza a entremezclar. Y durante mucho Mm. tiempo, esa parte digamos, esa parte que llamamos espiritualidad del yoga va poco a poco transformándose, y cuando yo lo que se ve y yo lo que he visto es que esa espiritualidad, que es muy abstracta, va cada vez tomando más forma con terminología y con enfoques, incluso temáticas, que cuando lo desglosas dices, aquí estamos hablando de psicología, estamos tratando emociones, patrones psicológicos, tendencias humanas, ¿no? Y hemos llegado a un Mm. punto, que es en el que nos encontramos ahora, que creo que precisamente, Ana, es por todo esto que hemos dicho. Es decir, la sociedad, como la salud mental, se empieza a tomar en serio. Pero yo esto siempre lo he dicho cuando hacía moda, cuando me dedicaba al mundo de la moda, es una cosa que hablábamos en sociología en la universidad. Teníamos un sociólogo que nos decía, la democratización de algo Sí, implica una apertura hacia la mediocridad. Es decir, eso es, y es verdad. democratizar algo implica que ahora ya no se va a enfocar la opinión o el estudio de un tema a través de los expertos, sino que ahora puede opinar cualquiera. Y claro, eso va a dar un Sí, abanico en el que antes solo tenías a expertos y ahora tienes a mediocres y a expertos, y es muy difícil entenderlo. Entonces, sí, sí, ahora sí. tenemos esta nueva tendencia en el yoga que lleva ya una década. En los últimos 5 años en España está creciendo más, pero esta idea del yoga orientado a la terapia psicológica, al trauma, a hablar de emociones. Entonces, ¿cómo ves Ja. tú esta? No quiero llamarlo intrusismo todavía, pero porque no creo que sea algo que se hace a mala fe. Creo que además es algo que se hace de forma como natural, de decir, joder, qué guay, vamos a intentar mejorar todos. Pero ¿cuál es el problema que encontramos cuando el mundo del yoga se empieza a centrar tanto en las emociones y en la psicología? Sí, es verdad que sí que se está haciendo ese entrelazado, ¿no? Por parte de los dos mundos, porque efectivamente dentro del mundo del yoga hay muchos profesionales que se están enfocando por ahí, que se están informando, o sea, que se están formando en eso, en la adaptación del yoga pues para personas con experiencia de trauma o en cómo regular el sistema nervioso, ¿no? Y poder hacer prácticas específicas para determinadas problemáticas. Y eso está fenomenal porque efectivamente muchas de las personas que vienen a clase muchas veces es por eso, ¿no? Pues por problemas que tienen que ver con la salud mental. Por otra parte, es verdad que dentro de la psicología o de la psiquiatría, pues cada vez también, ¿no? Hay más parte que tiene que ver, pues eso,
con cómo se ha demostrado el poder del movimiento o de la práctica del movimiento consciente y cómo puede ayudar a regular el sistema nervioso, la práctica de mindfulness. Eh, hay muchos profesionales de referencia a nivel internacional, pues eso, que están vinculados a toda esta parte de la psicología budista y demás, ¿no? O sea que sí que está esa unión. Lo que pasa que yo creo que como todo, ¿no? Pues que creo que es importante que cada uno y cada una pues sepamos cuál es nuestro margen de trabajo, nuestro margen de acción, y que para todo necesitamos una formación, sobre todo cuando estamos trabajando con personas, porque pues el ser humano es tremendamente complejo, ¿no? Y creo que el problema que tenemos ahora es la simplificación precisamente del ser humano, ¿no? Y claro, pues eso implica unos riesgos, ¿no? Entonces, sí que creo que muchos profesionales del yoga, siempre y cuando tengan una formación detrás, si llevan a cabo eso, todo este tipo de prácticas con honestidad y sabiendo hasta dónde se pueden meter y hasta dónde no, y también hasta a ver este tipo de, o sea, a ver hasta qué punto de problemas. Igual en un problema de ansiedad que no sea muy grave, ok, no pasa nada. En un problema de estrés, pero cuidado con el trauma. Cuando hablamos de trauma, como decía Tamara, ¿no? Con la T mayúscula, cuidado, cuidado. Pues el otro día, ¿no? Tengo una persona, una paciente con la que trabajo, que ya está haciendo la formación ahora de profesora de yoga, porque ella dice, ¿no? Y literalmente es así, que a ella el yoga le salvó la vida. La práctica de yoga, desde luego que en ella ha supuesto un punto de inflexión, ¿no? Y ella en esta formación me contaba el otro día, ¿no? Distintas cosas que decía, buah, es que esto ahora, porque estoy ahora y bien, pero a mí esto me lo haces hace unos meses y me matas. ¿No? Entonces, no somos conscientes de muchas veces las prácticas que hacemos, las consecuencias que pueden tener en las personas, sobre todo cuando trabajamos a distintos niveles de conciencia o se habla, no sé, o sea, de muchas cosas, o se banalizan o establecemos pues las típicas simplificaciones estas de Sirsasana es bueno para la depresión, haz el pino sin pared que te va a ayudar a vencer tus miedos. Eh, Esto no ayuda a nada, francamente, por eso, porque gracias a Dios el ser humano es tremendamente más complejo. Y yo, mira, hay una cosa que en esta banalización yo me doy cuenta a veces de ¿sabes? Mi persona, cómo ha ido cambiando y, por ejemplo, creo que una palabra que ahora está bastante de moda, que es la resiliencia. Sí, igual. Claro, no es lo mismo decirle ciertas cosas, como ha dicho, como decía esta persona que compartía esta anécdota contigo, ¿no? De la formación. No es lo mismo decirle ciertas cosas a una persona que a otra. Hay personas que les, Claro que hay no. personas que les sueltas una movida en clase de yoga que tiene que ver con cómo deben de actuar, cómo deben de pensar, qué es correcto, qué es incorrecto, qué tal. Y me entra por aquí, me sale por aquí porque tengo una formación o tengo una experiencia, tengo tal, que me da igual. Pero a la persona que tienes al lado le está calando súper hondo. Porque no tiene este Hombre, nivel, a lo mejor, de seguridad en sí mismo o de información que le haga cuestionarlo o simplemente que no le es necesario. Creo que aquí te voy a meter, te voy a poner un poco contra la pared porque a mí es una cosa que llevo mucho tiempo dándole vueltas y en distintos estilos de yoga me gusta como jugar, no ser muy serio, pero jugar un poco el perfil psicológico, ¿no? Pero lo has dicho antes, el tipo de perfil de persona también que viene al yoga. Y aunque el yoga se haya democratizado y ahora cualquier persona muchas veces va a yoga, a una clase de yoga le sienta bien, pero luego tenemos que tener en cuenta que una cosa es la persona que va a clase de yoga y le sienta bien y ya está, es la misma persona que va al gimnasio y hace un poco de ejercicio, que no tiene nada que ver con el tipo que va todos los días y entrena 3 horas. La persona que, que, que en el yoga encuentra refugio, ¿tú consideras que hay un perfil psicológico que podemos determinar desde el punto de vista de, oye, se va viendo con el paso de los años un cierto perfil psicológico que accede al mundillo del yoga? Y ojo, que ahora con toda esta apertura o esta deriva de espiritualidad a lo emocional, a la terapia, al trauma y a la psicología del yoga, porque lo espiritual lo hemos dejado de lado, que yo creo que lo espiritual siempre en realidad iba también a lo emocional, lo que pasa es que lo llamamos espiritual.
Yo sí que veo que hay un perfil de persona que claramente en el yoga busca un refugio para poder validar ciertos patrones. Y lo que me entristece es que no siempre es para trabajar desde un ámbito terapéutico, sino como refugio. Como, uy, aquí estoy seguro. Sí, pero fíjate, no sabría decirte si, o sea, quizás en el yoga más, Mm. ¿no? Pero tampoco sé hasta qué punto en otras prácticas o en otras disciplinas no sucede también. Sí. Mm. Pero quizás en el yoga un poco más, ¿no? Pues por ese empaque que dices tú de esta parte terapéutica que tiene también. Hombre, lo que sí que podemos intuir, ¿no? Son determinados perfiles que encajan mejor con determinados estilos, Sí. ¿no? Pues perfiles más controladores, más perfeccionistas, pues seguramente nos vamos a encontrar más cómodos en unos estilos que en Mm. otros. Sí, sí. Y claro, y con eso pues también tendremos que ver hasta qué punto precisamente esos estilos te están haciendo bien en perpetuar ese tipo de tendencias psicológicas o no. Mm. ¿Dónde ves tú que el... Es decir, en ese ámbito, por ejemplo, del desarrollo de... cojamos muchos de los estilos de yoga que conocemos. Tú has practicado Ashtanga, has practicado Bikram. eh, muchos de los estilos, llamémoslos clásicos del siglo XX, lo que tienen es algo en común, que es... hay, digamos, una dinámica, secuencia siempre igual, una... No digo que sea malo, una rigidez a la hora de desarrollar la práctica. Es decir, primero va el estilo, primero va la práctica de yoga y luego va el individuo. Fíjate que hasta cierto punto, yo que muchas veces la gente me dice, ay, critica está, digo, bueno, critico porque he pasado por ello y es más una reflexión. Pero hasta cierto punto está bien que muchas veces no haya tanto intrusismo desde el punto de vista psicológico. Es decir, oye, aquí se viene a hacer 26 posturas con calor y ya está. Punto. Oye, y punto Y pelota, punto pelota. que está fenomenal. ¿Sabes? O sea, a la gente le va bien, Claro. yo no me meto. Lo que sí que encontramos ahí es estos perfiles psicológicos que dices, vale, es una persona más competitiva, una persona que necesita esa búsqueda de conseguir objetivos, tal, que incluso, oye, en Ayurveda eso sería una persona más pitadosha, tal. Pero muchos de estos estilos no entran, no juguetean tanto con el tema de las emociones, etc, etc, etc. ¿Sabes? No, hay estilos que pasan mil de eso. Sí. O sea, pasan mil, no lo tienen ahí como en primera plano, como en primer plano. Mm. ¿No? Otros estilos, sin embargo, es al contrario, eso es lo que se ve, ¿no? Y detrás está lo otro. Sí. Sí. Yo, por El ejemplo... otro Ay, día perdona, justo, sí, sí, dime, dime. sí. No, eso, publicaban un estudio que vinculaba el Bikram con una mejora en los síntomas de depresión, que bueno, me llamó la atención. Muchas veces utilizamos también estudios, ¿no? Bueno, no me voy a meter en este fregado, pero quiero decir que no todos los estudios son válidos. Hay que ver cómo están hechos esos Sí, sí, estudios. sí, sí, sí. Ya independientemente de este de Bikram, que es lo de menos. Pero claro, o sea, para yo saber que los resultados son causados por ese Mm. tratamiento, tengo que comparar con otro tratamiento Claro. porque si no, no sé qué causa esos resultados. Sobre todo en el caso de depresión, que sabemos que la mera activación conductual produce un cambio, produce una mejora. Sí. Entonces, por eso no podemos establecer pues este tipo de afirmaciones tan alegres. Sí, no, y depende del grado de depresión, las causas de esa depresión, etc, etc. Está claro que ahí yo no es por quitarle validez a Bikram, pero es que creo que Ah, no, en no. ese ámbito, casi todos los estilos de yoga o cualquier práctica como tú te especializas, una persona que sufre de depresión, sentir esa validez en uno mismo que provoca el esfuerzo físico, la disciplina, el ver esos cambios positivos, el enfrentarse a quiero tirar la toalla, Justo, tal, es que es maravilloso. Pero claro, el estudio se ha hecho con Bikram. totalmente. Yo creo que si el estudio lo hiciesen con Ashtanga sería igual de efectivo o con Y igual con con Yin Yoga, no, porque como estás ahí tirado así, Ya, puede ser. ¿sabes? Sí, sí. No, no, esto lo quiero dejar claro porque es eso, ¿eh? Yo tengo que decir que a mí Bikram cuando estaba haciendo la tesis me venía de lujo, Claro, para sí, mí sí, era sí. mi medicina. Sí, sí. Entonces, pero efectivamente, muchas veces el yoga se establece como el monopolio del bienestar Sí. en la salud mental de las personas y esto no es así. Eh,
hay muchas prácticas pues que a muchas personas le ayudan mucho. Y efectivamente tiene que ver con todo eso, ¿no? Con qué sucede en el contexto de esa práctica que a la persona le mejora. Pues quizás es ese reto, es el estar rodeado con otras personas, el marcarte una serie de metas que ves que poco a poco con el trabajo vas consiguiendo y eso pues aumenta tu sentimiento de autoeficacia y bla, bla. Pues claro, no es el yoga, puede ser el yoga, pero puede ser el CrossFit o yo qué Sí, sé, ahí yo creo que muchas has cosas. dado un muy importante. Yo siempre digo, no es el yoga, eres tú. O sea, Sí, el cambio va a suceder en la persona. Es decir, el yoga es simplemente o sea, es un conducto. Lo que pasa es que el yoga tiene una cosa peculiar porque el yoga necesita engrandecerse a sí mismo a través del contexto de la espiritualidad, el bienestar, tal. Cuando te vas al Pilates, los de Pilates no hacen eso. Los Pilates saben muy bien lo que son, pero no pretenden afectar a nivel psicológico emocional a la persona. Mismamente alguien de Pilates lo que puede sacar estudios de, oye, el Pilates también ayuda con la salud mental desde el punto de vista de, hombre, claro, es que una persona que está todo el día encerrada en su casa, cualquier cosa que haga, si eso lo sabemos, el ejercicio, el movimiento es salud, no solo física, sino también mental. El sistema nervioso central se regula también eso es. cuando hacemos ejercicio. Y sobre todo el movimiento consciente. Pero en el yoga está esa tendencia a crear una historia también alrededor de lo que estás haciendo. Y ahí es donde, claro, ahí entra en juego la parte de cuando vemos la tradición, la historia del yoga, ellos no desarrollaban estas prácticas en grupos, en sociedad, después de trabajar. Los yogis eran ascetas que vivían desligados de la sociedad, no tenían relaciones apenas con otras personas y básicamente tenían un objetivo muy claro, que era trascender esta experiencia. El sufrimiento, el duelo, las emociones las entendían como parte de la mente, pero parte de la mente inferior. Y hoy en día hemos tenido, ahí es donde hemos perdido un poco eso, hemos fisicalizado el yoga y después de esa etapa de fisicalizar el yoga, que a mí que me parece fantástica, hemos dicho, ¿y cómo maridamos lo espiritual? Y nos hemos ido lo vamos a convertir en emocional. Vamos a trabajar con la psique desde el punto de vista que es lógico, occidental, porque creo que esa es la deriva, ¿no? Que antiguamente se trataba la psique en yoga como venía de Oriente, y no maridaba bien con el occidental. Y ahora hemos hecho esa revisión, es decir, no, ahora vamos a hacer yoga, pero lo vamos a hacer también tratándolo desde el punto de vista psicológico occidental, ¿no? Vamos a ir al trauma, a las emociones, etc, etc. Tú hace poco hiciste algo, me Y contaste de, ¿cómo se llama? Psicología de inteligencia inteligencia. espiritual. Ahora háblame de eso, perdona que Sí, te haya cortado, pero háblame de eso ahora cuando... sí, sí, mira, fíjate, esto de este curso de inteligencia espiritual surgió porque, bueno, así en súper resumen, nosotros trabajamos con personas a las que la vida se les ha roto, ¿no? Pues tú tenían una serie de proyectos, de repente entra la enfermedad mental y su vida se rompe y nosotros tenemos que hacer como ese trabajo de reconstrucción, ¿no? Entonces, había dudas, ¿no?, en la función que la espiritualidad podía tener en ese proceso de reconstrucción. Entonces, yo quizás por la experiencia que tenía a través del yoga, pues lo veía claro, ¿no? Que si tú tienes que reconstruir o trazar una nueva vida que para ti tenga sentido y tenga plena, y si hay plena, no lo puedes desligar de la espiritualidad, porque precisamente la espiritualidad es eso. Pero pues la mayoría de las personas pues que no tenían este tipo de idea, ¿no? Pues lo vinculaban más con lo religioso y les chirriaba bastante. Entonces trajeron a una experta que había hecho la tesis en inteligencia espiritual, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, Gardner fue uno de los psicólogos que habló de las inteligencias múltiples, ¿no? De cómo no hay una sola inteligencia, sino que hay distintas inteligencias y cada uno, ¿no? Pues podemos ser más inteligentes, digamos, en cada una de estas áreas, ¿no? Entonces, ella planteaba esto, ¿no? La inteligencia espiritual, de espiritualidad, o sea, la inteligencia espiritual, ya no sé lo que digo, y analizaba sus distintos componentes, ¿no? Entonces, ella hablaba de los componentes como la consciencia, la trascendencia, el perdón, la capacidad de perdonar, la compasión y la capacidad de amar, el sentido, ¿no? El poder llevar una vida con sentido, la libertad, pero ya no solo, o sea, la libertad sobre todo, la conciencia con respecto a las acciones que tomas,
y la conciencia también de la libertad que tú tienes sobre las propias acciones, con la, eso, teniendo, o sea, siendo consciente de tu responsabilidad sobre tus actos. Luego la capacidad para gestionar el dolor y luego la gratitud, Mm. ¿no? La capacidad de agradecer. Y claro, cuando lo veíamos en el curso me parecía muy bonito y me parecía que era algo que estaba totalmente integrado dentro de lo que se supone que trabajamos dentro de la filosofía del yoga. Me parece súper interesante porque... Pero claro, no Sí. solo la filosofía del yoga, de nuevo, Mm. ¿no? Cuando hablamos de trascendencia, también hablamos de las artes, de la contemplación Sí. o del contacto con la naturaleza. Hablamos de muchas Mm. prácticas. Y de hecho, como tú decías antes, dentro de la intervención o del tratamiento en trauma, hay algunas autoras como Babette Rothschild, ¿no? Ella identifica como distintas herramientas dentro de la intervención. Unas de ellas tienen que ver con lo espiritual. Y dentro de esto espiritual integra arte, integra naturaleza, integra meditación, integra Mm. oración, ¿no? O sea que sí que podría ser algo a desarrollar. Porque la autora lo vincula también con, cuando seguro que todo el mundo conoce lo típico de la pirámide de Maslow, Ujú. esa cumbre, ¿no? Esa parte de autorrealización, de trascendencia, tiene que ver con el desarrollo de todas estas Mm. áreas. Lo que pasa es que, claro, estas áreas cuando se dicen nos suenan, ¿no? Nos resuenan, pero claro, si vas cada una de ellas, pues son tremendamente complejas, claro. Es que cuando has hecho el listado, ahora lo primero que se me viene es que ninguna de estas áreas es independiente de la otra. No, claro, al final todas se Claro, interrelacionan. No puede haber perdón sin compasión, sin capacidad de amar, sin sin gratitud, el etcétera. entendimiento de la libertad que yo tengo sobre las acciones, sin conciencia. Mm. Yo, como siempre, a mi tal de tocar los cojones, pero, y perdón la expresión. Bueno, no, perdón la expresión no, porque quien escucha este podcast sabe que tengo un problema, que soy muy mal hablado. Hubo un estudio en Harvard que Sí. decía que la gente que somos muy mal hablados somos muy inteligentes. Este estudio me lo va a... Oye, pues yo soy súper mal hablada, eso no lo Claro, sí, sí, sabía. sí, sí, sí. No, pero no, no era mal hablado de que la gente que dice muchos tacos y tal, no sé cuántos. Me acuerdo Yo que, suelo y no decir, es, sí, no es ahora broma, porque no sé si era Harvard o tal, pero un estudio de estos y tal, que enseguida pues nos se lo gusta. enseñé a mi madre y era como me miraba y decir, mira, anda, deja de buscarte excusas, ¿sabes? Para... No, pero hay una cosa, por ejemplo, que muchos de estos términos, gratitud, conciencia, compasión, amor, tal, son temáticas recurrentes en las clases de yoga. Y de Mm. nuevo, si yo soy crítico es porque con esto, o sea, si yo no me dedicase a esto, yo no sería crítico con ello. O sea, perdón, si yo no me dedicase a esto, pues a lo mejor hacer todas estas críticas que suelo hacer, pues sería lógico. Pero claro, yo muchas veces lo que le digo a la gente, ojo, que yo estoy criticando a lo que me dedico, que para mí es muy importante, ¿no? Es la Mm. reflexión de decir, ¿por qué tenemos en el mundo del yoga que nos dedicamos en vida a nivel personal, pero también a nivel, digamos, de labor, como ser divulgadores, profesores, tal, a criticar, porque es lo más importante. Es decir, el propio gremio tiene que criticar cuáles son sus límites, ¿no? Y Pero todos. creo que Mm. todo esto, por ejemplo, la gratitud, la compasión, son temáticas recurrentes en las clases de yoga. ¿Y a qué me refiero con esto? Que se convierten en, a ver cómo soy compasivo, ¿vale? Para decirlo como lo quiero decir. Se convierten en, digamos, en formas de engalanar la práctica. ¿Y por qué digo esto? Porque a la Mm. hora del el tiempo que llevo yo enseñando me he dado cuenta, muchos profes y estilos de yoga que dices, vale, yo vengo a esta clase y este tipo o esta tipa me va a dar una serie de posturas, me va a diseñar una secuencia, ¿no? Y tengo una hora de clase o hora y media y voy a hacer esta secuencia. Pero hoy me la engalana, la decora, la estructura dentro del concepto de la gratitud. Y yo una de las cosas que muchas veces Mm. me planteaba, porque ojo, que a mí me han enseñado también así en el pasado, ¿no? De cómo crear temática en clase de yoga. Y yo una de las cosas que planteaba Mm. siempre es decir, pero si yo hago esta clase sin ninguna temática, el efecto va a ser el mismo que si pongo la temática. Y es como sí y no. Si tú haces una clase en la que no hay temática y es, venga, pues calentamiento, unos saludos al sol, posturas de pie, posturas sentadas, tal, no sé cuánta, y es una clase de extensiones mismamente. Bueno, pues sales y Ujú. dices, vale, pues he trabajado, he estado concentrado, todos los beneficios del yoga. Pero aquí está luego lo curioso a nivel psicológico, que es que si el profesor introduce una temática, hoy vamos a trabajar la gratitud, ¿por qué vamos a estar gratos? Tal? Claro, ahí es donde
pasa una cosa muy bonita, que la persona que lleva una vida que es pues una cinta de estas de avanzar en el aeropuerto, ahora se plantea, se cuestiona ciertos aspectos y durante la clase utilizas momentos claves de la clase para hablar de la gratitud. En un momento de si no has conseguido hacer la postura y tal, la gratitud. Y claro, ahí es donde te das cuenta del impacto que tiene el trabajo con la mente directamente. Dices, si junto la secuencia con una temática, estoy afectando a nivel más profundo al individuo. Si no hay secuencia, por ejemplo, dice, oye, Ana, te voy a hablar de la gratitud y te voy a hablar aquí de cierto aspecto de la gratitud. Tú me escuchas y dices, vale, pero si yo te hago pasar por una experiencia de 1 hora y media, Sí. engalanada Mm. y no lo digo mal, o sea, lo estás engalanando porque la secuencia en sí ya la tenías, simplemente ahora estás introduciendo Mm. esta temática, tiene un efecto mucho más poderoso. Pero ahora donde quería ir. Esto se ha puesto muy de moda. Pero luego cuando sales de la clase de yoga, ¿realmente estás siendo grato, compasivo, estás perdonando tal? Porque yo ahí es donde veo que chirría un poco la cosa. Como Ese, ahí me está la sienta muy bien alfombra. ser compasivo en clase de yoga, pero luego no lo soy en mi vida. Bueno, fundamentalmente porque en clase de yoga es fácil, o sea, es más fácil, ¿no? En ese contexto ser Mm, compasivo. Sí, o sea, sí que me parece bonito y me parece importante este tipo de prácticas, ¿no? Porque de alguna manera trabajamos también con cómo guiar o hacia dónde dirigir esa mirada, ¿no? ujú, Porque muchas personas, si no es a través de esa práctica, pues no dirigen la mirada hacia este acto de agradecer, ¿no? O hacia ver cómo se sienten pues con una persona con la que tienen conflicto, ¿no? Y conectar con este tema de la compasión y tal, ¿no? Pues mira, hace poco, por ejemplo, escuchaba el podcast de un señor que hablaba de la función que tiene el arte en nuestras vidas, ¿no? Y decía de cómo al salir de una exposición, no recuerdo de qué pintor, ¿no? Pues la manera que él tenía de percibir las flores era totalmente distinta, ¿no? Pues que percibía una serie de matices pues que antes no percibía y que le había resultado pues como una experiencia muy placentera, ¿no? Pues esto de alguna manera es igual, ¿no? Gracias a la clase de yoga haces pues que igual personas que en esto no se hubieran parado, que paren, que dirijan su ujú. atención y que puedan hacer una reflexión sobre ello. Ahora bien, esta reflexión tiene que ser profunda y tiene que tener un puente y una conexión con lo que pasa fuera de la clase, Exacto. porque si no nos quedamos en lo abstracto, nos quedamos en lo facilón y nos quedamos en un maquillaje, ¿no? En algo que no deja de ser hueco. La compasión, yo además tengo la suerte de tener cerca a Cándida Vivalda, Ujú. ¿no? Que es una de las expertas en este tema y creo que lo transmite además, pues eso, con un gran compromiso y con mucho conocimiento, ¿no? Y claro, la compasión, realmente llevarla a la práctica es algo tremendamente complicado. Es muy fácil ser compasivo con tu compañero con el que te llevas fenomenal, pero es tremendamente difícil ser compasivo con personas porque no te lo ponen tan fácil, ¿no? En las relaciones familiares, cuando hay conflictos, Que se vienen las es navidades, que complejo. prepárate tú. Bueno, ya sabemos lo que dice Randás y tiene más razón que un santo. Claro, pues estate esa semana con tu familia y sé Sí, sí, compasivo. sí. No es No. fácil. El tema del perdón. El tema del perdón es fácil perdonar cositas, pero cuando hablamos de cosas más graves, yo ahora estoy en una situación, por ejemplo, en torno a este tema del perdón, pues una cosa, ¿no? Y no es fácil realmente Bueno, perdonar, ¿no? Perdonar de manera honesta, ¿no? depende. Tú haces una amnistía y ya has perdonado. Sí. Bueno, eso habría que preguntárselo a mucha gente, claro. Pero es complejo. Ojalá realmente fuera todo así de sencillo, ¿no? Por eso digo que muchas veces se banaliza y se simplifican todas estas cuestiones tremendamente, ¿no? Como lo del sentido. Es muy difícil realmente ser consciente de si tu vida tiene Mm, sentido, si no tiene sentido, qué cosas tienen sentido en tu vida, cuáles estás haciendo porque entiendes que las tienes que hacer, que no es tan sí. fácil. Yo estoy preparando lo de que ya llevo años haciéndolo el primer día de Año Nuevo, que Ah, lo llamo San total. Calpa, tú has estado en alguno. Y este año quería trabajar el Sí, tema sí. de los roles y que creo que ahí es donde creo que hay mucho de este desarrollo personal. Es decir,
ir a clase de yoga y que el profesor de yoga tenga la habilidad de engarzar, engalanar una simple práctica física con cuestiones o conceptos que nos hagan reflexionar, tiene un valor enorme. Pero claro, ahí es donde ocurre ya un proceso que es absolutamente personal. Para mí ese proceso, si lo queremos llamar espiritual, porque como todos estos términos, todos estos conceptos, la gratitud, la conciencia, el amor, el perdón, tal, son elementos fundamentales de lo que llamamos espiritualidad, ya sea dentro o fuera de las religiones. La Claro. espiritualidad la vamos a encontrar en la religión y en corrientes filosóficas, pero todas se nutren de estos conceptos. Y el tema es que una vez que sales de la clase de yoga y ha creado un impacto en tu vida, porque al final volvemos a lo mismo, gran parte del sufrimiento y de los problemas mentales que sufrimos en el primer mundo tienen que ver con esas vidas que se han convertido en una rueda que simplemente gira y que no tenemos tiempo a veces ni de cuestionar el quiero parar, quiero salir, ni siquiera se nos permite, ¿no? Pero ahí yo creo que el proceso espiritual es un proceso personal y privado. Y aquí es donde veo que desde el nacimiento de las redes sociales se produce de nuevo esta banalización también de estos procesos, es decir, quiero que la gente vea lo compasivo que soy, es como debería ser Bueno, algo que tuvieses que enarbolar o lo consciente que soy, digo, pues si fueses tan consciente no estarías en redes sociales no probablemente. estarías haciendo el gilipollas con el móvil ahí. Sí, Yo es que reconozco que ahí me saca bastante de quicio la gente que comparte stories con el móvil meditando, por no hablar de la gente que se pone el móvil en clase y luego publica la secuencia, no lo puedo entender. Pero bueno, no sé. bueno, ahí daríamos un paso a Pero ya, este. si estamos meditando, ya me lo entiendo Ahí menos. daríamos un paso que No para sé. mí es la esencia de un poco que se reduce a todo esto, ¿no? Y es esta pandemia que hay de narcisismo. Que yo creo que el narcisismo es básicamente, es lo que en yoga decimos el ego, el ego, el ego. En psicología tiene un término con el que definir a la persona, que es más allá de egocéntrico, es ese narcisista, ¿vale? O narc, como dice una alumna privada que tengo, le llaman los narcs, ¿vale? Y creo que yo cuando empecé a practicar no había redes sociales, no molaba ser profe de yoga, pero ahora está claro que ser profe de yoga puedes atraer mucha atención, puedes engrandecer tu figura. Y luego hay aquí un tema que lo hablábamos antes de grabar, que es este enfoque de que al profesor de yoga se le engrandece hasta llamarle maestro. Que yo antes te Sí, decía, sí. digo, es curioso porque, por ejemplo, tú como psicóloga puedes cambiar la vida de una persona, el curso, ¿sabes? El rumbo de su vida yendo a terapia, pero esa persona no te va a llamar maestra. Pero Ni lo pretendemos, claro, pero en el mundo del yoga porque llamamos maestro entendemos al que no pibe que nos somos está haciendo maestros hacer de el pin, nada. ¿sabes? Es como. Ya, no, no, es que eso me parece terrible, desde luego. Yo cuando escucho estas cosas siempre digo en plan, pero maestro, ¿de Mm. qué? ¿De qué? No sé. Sí, sí. Volvemos a lo mismo, es esta relación narcisista entre la persona que como alumno necesita validarse diciendo mi profesor es Sí, sí, tal. sí, 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 Ojo sí. que mi profe es este, porque esto ha pasado siempre en el mundo del yoga, el fardar Sí, de quién es tu profe. De quién es tu profe y no le conoce ni. sí. Mira, a mí me pasaba esto pero claro, es esta movida en España. Yo me acuerdo hace años cuando estudiaba con Noam Masé, me hice una formación de 300 y cuando la gente me pregunta, ¿pero quién ha sido tu profesor? Tal, digo, bueno, pues, y decía o Rod Stryker o Noam Masé, se quedaban igual, pero claro, el tema es que no les conoces. O sea, y son Ya. figuras que, por ejemplo, fuera en Estados Unidos son muy famosas, pero también son muy famosas porque han creado también un negocio muy lucrativo. Entonces es como, Mm. necesitamos que ¿no? En psicología es como, pues mi psicóloga es tal. Digo, pues no parece que te esté ayudando mucho porque sigues siendo igual de gilipollas. Claro, si la cosa es que seamos conscientes de ver qué función tiene todo Mm, esto en cada persona. O sea, ¿qué te está aportando a ti esto, no? mm, O sea, o sea, ¿por qué tú necesitas posicionarte o identificarte con este tipo de mm. cosas? Y luego como profesor de yoga, ¿por qué tú Bueno, y como Sí. profesor de yoga, ojo, ojo, con esto hay que tener mucho cuidado, porque claro, te expones a un refuerzo y a un poder que tienes sobre el otro que también hay que saber Mm. gestionar, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo esto lo veo. Porque sí, Yo es esto lo hablo bastante con complicado y no los, sé. con los alumnos de formación de 200, que claro, o sea, el mundillo del yoga es fascinante porque estás vendiendo un producto a través de tu imagen que es muy poderoso. No es como un abogado, un panadero
un médico, No. ¿sabes? Es decir, yo antes te preguntaba, es decir, cuando tú vas a valorar qué es un buen profesor de yoga, ¿en qué te basas? La mayor parte de la gente, la enorme mayoría de personas tampoco hacen este filtro. Es decir, cuando alguien se apunta a yoga, se apunta al estudio de yoga que tiene cerca. Pero luego cuando estás metido en el Sí. mundillo del yoga, mucha gente valora quién es mejor profesor, y a mí esto me lo han dicho, ¿eh? Buah, pero esta es una profe súper avanzada. ¿Has visto las posturas Por la por práctica la física. práctica física que tiene? O a día de hoy también por el número de No. seguidores que tiene. Yo creo que ahora mismo la gente lo busca en Instagram, buscas perfil, miras seguidores y fotos con posturas avanzadas. Si tienen muchos seguidores y posturas avanzadas, no hay más que Ya hablar. está. Es Es bueno. bueno. Hombre, para lo que te va a enseñar es Bueno, bueno. será bueno en eso, ojo. Sí, para lo que te va a Exacto. enseñar es bueno. Yo, Exacto, exacto, eh, totalmente. Sí, pero bueno, esto lo hemos hablado también muchas veces porque, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo. Yo, o sea, por ejemplo, yo hay algunas cosas en las que se me dan muy bien de siempre por naturaleza y a mí precisamente eso me ha costado siempre enseñarlo más porque no he tenido que hacer trabajo para llegar mm, ahí. Sin embargo, otras cosas que me han costado más y me han supuesto más trabajo y probar distintas herramientas y demás, pues las puedo enseñar mm, mejor. Pero bueno, sí, efectivamente, quien puede hacer posturas muy avanzadas, pues puede ser muy bueno en eso, pero no necesariamente puede ser buen profesor de yoga, porque en teoría cuando hablamos de yoga hablamos de más mm. cosas. ¿Qué crees tú que a día de hoy una persona debería buscar en un profesor de yoga cuando, o sea, valorar dentro de un perfil de... Porque, por ejemplo, a mí a nivel de... A mí a nivel de que empiece a haber ese intrusismo, de mezclar cómo deberías vivir, cómo deberías pensar, cómo deberías actuar, porque esto forma parte de la tradición y es total. A mí eso me parece muy conflictivo a día de hoy. Eh, Claro, ¿Qué red? yo creo que primero habría que ver qué quieres tú conseguir con el Mm, yoga y en función de lo que quieras conseguir, pues buscar a quien te puede, o sea, quien pueda cubrir más tu mm, necesidad. Porque quien, por ejemplo, quiera acercarse al yoga, pues para un trabajo como complemento físico o para llegar a hacer determinadas posturas, pues oye, pues busca el mejor, ¿sabes? Pero quien busque esa parte más de trabajo de regulación del sistema nervioso o otro tipo de prácticas, pues quizás el que pone tanto énfasis en las invertidas y en un trabajo más físico y más estimulante, mm, pues igual no es lo que te va a venir bien. mm, Entonces tendrás que buscar pues, perfiles más especializados en otro tipo de mm. cosas. Lo que pasa que es eso, que creo que esta primera reflexión de qué estoy buscando yo con el yoga no se hace. Ya. Entonces la gente va un poco, pues eso, sin ton ni son, pues a las escuelas de moda o a la escuela que tienes cerca de casa, te dejas llevar, pues eso, lo que hablamos, ¿no? Por el tema de los seguidores, por cosas así que al final son muy Mm. superficiales, la Yo verdad. tengo una teoría también que cuando ¿sabes esta frase? De cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Pero, ¿sabes qué pasa? Que cuando el alumno no está preparado, también aparece el maestro. Es decir, el Ah, alumno que no claro. está preparado, el alumno que no sabe lo que quiere, el alumno que busca en el yoga una salida, tal. Y la mayor parte de la gente, no me refiero a esto, porque de verdad, la mayor parte de la gente que a día de hoy va a clase de yoga son personas que disfrutan con su clase y tal. Pero ya cuando das el siguiente Sí, paso y te metes en serio en el yoga y hablas con la gente con la que, ¿sabes? Con la gente te identificas, ¿no? O sea, cuando ya creas de nuevo un rol, una identidad como yo es que soy practicante de yoga, yo soy yogi. Tal, ahí es donde hago donde hago el clic, es decir, yo la mayor parte de los alumnos que he tenido en mi vida como profesor no han creado el rol de yogi. Es decir, no han creado una ah, identidad, un ya, rol de yogi. Son personas que los martes y los jueves vienen a las 7 a clase, llevan 6 meses y les tengo que sí, seguir repitiendo que las manos se ponen así. ¿Por qué? Porque para ellos ir a clase les sienta genial, les ha ayudado en su vida cotidiana, salud física, mental y tal, pero no se identifican con eso. Y luego están los que dan en paso justo, a identificarse y dicen, no, 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 yo quiero formar parte de este mundillo, porque este mundillo me gusta, me llena, me atrae, quiero formar parte. Y empiezas a crear el rol, la identidad. Cambias, cambias tu exacto, forma de vestir, cambias tu forma de comer, cambias tu forma de actuar, cambias tu forma de incluso de pensar, porque muchas veces te lleva con el tiempo, a mí me ha pasado, pasas a través de distintas ideologías, incluso políticas. O sea, es decir, empiezas a pensar de una forma porque es la forma en la que... Yo es lo que siempre he criticado, ¿no? El yoga es de izquierdas, pues si tú lo dices, pero es verdad que el yoga muchas veces como no, porque esta igualdad, el tal, no sé cuántos, digo,
No Bueno, metamos o al sea, yoga ahí ahí, sí. ¿sabes? No, pero bueno, yo sí que creo que hay determinados conceptos que no sé si son de izquierdas o de derechas, pero no podemos hablar de una práctica compasiva que limite los derechos de otras Exacto, personas. Eso es claro, así. sí, sí, O sí. sea, tú no puedes estar llenándote la boca cantando locas Samastasuki no Babantú y luego salir y votar a un partido político que está limitando a otros seres humanos, Claro, porque ahí no hay exacto, coherencia. exacto. Y si lo haces, pues ya está, pues asume tú esta controversia y asume esta Sí, 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 contradicción, pero exacto. Pero por eso yo es lo que así. siempre digo es, ahí está el problema. Hay gran parte de la práctica debería ser privada. Es decir, porque hay que entender que tú estás en un proceso de desarrollo. Es decir, cuando dices de aquí paso aquí, no quiere decir que este nuevo paso que has dado, esta nueva forma de sentir, pensar o reflexionar, el discernimiento a través del que te lleva el yoga, no es que ahora ya he llegado al... O sea, simplemente has dado un paso, pero es que vas a seguir cambiando. Por eso veo que es muy Sí. problemático cuando nos creamos un rol de lo que debería ser un practicante, o peor aún, ya cuando das el paso a ser profesor de yoga, porque luego estás atrapado ahí. Sí, y es que no es Mm, necesario. O sea, yo realmente pienso en los profesores y en las personas vinculadas al yoga que más admiro y ni conozco su práctica mm. física o no sé hasta dónde realmente saben hacer. Uy, ¿qué es Te ha eso que me salido sale? ahora Que me hacen sale estas como. cosas con Sí. gestos. Yeah. Sí, pues mola. Y no sé cómo Sí, practican, ni sé tampoco su recorrido, ¿no? Pero, por ejemplo, pues eso, pienso en ti, que ya sabes que has sido como una de las personas con las que más me he formado. Pienso en Pedro Arce, pienso en Cándida o en Carolina Drake, mm. ¿no? No sé hasta qué, o sea, cómo es su práctica física, pero sin embargo, para mí sois personas referentes en el mundo del yoga. Hombre, a Sin, ver, sin, yo solo voy a hablar por mí, ¿vale? Yo creo que si a mí me hubiese pillado cuando yo empecé mis 5 primeros años de yoga, me hubiesen pillado ahora, pues yo sí, veo profesores y profesoras que realmente se han hecho un hueco en el mundo del yoga y profesores que tienen muchos alumnos y tal, no sé cuánto, pero que llevan 5 años practicando. Desde hace 5 años no estaban, no existían. Si a mí me hubiese pillado, es muy probable que yo, cuando empecé a practicar yoga, el tipo de persona que era muy joven, tenía 20 años también, pero yo también hubiese estado metido en esta influencia de redes sociales y de mostrar. Lo que pasa es que no tenía esa herramienta. Entonces, claro, creo que ya, a día de hoy un nivel, digamos, de reflexión y discernimiento que uno tiene que hacer que es importante, que es hasta dónde realmente parte de la práctica de yoga es mostrar mis habilidades, mostrar lo que puedo hacer, crear ese rol, ese personaje. Porque no hay nada que más sufrimiento cree. O sea, el sufrimiento de donde muchas veces proviene no es de tu ser, es de los roles con los que te identificas. ¿No? Cuando dice, no, el sufrimiento viene sí, de creerte o sea, de creer lo que tu mente te muestra. Bueno, eso es muy es abstracto, pero cuando lo identificamos con los roles, es decir, una persona, por ejemplo, cuando uno es padre o madre, empieza a sufrir ciertas cosas que si no eres padre o madre no vas a sufrir. El ya, rol de total, madre, sí. de protectora, o el rol de padre, de protector, para mí son iguales en el sentido de protección y proveer, ¿vale? Provees y Hmm. proteges. Es algo que cuando no tienes hijos, no tal. Y tengo uno de mis mejores amigos, lo mismo, desde que se compró un perro, bueno, compró, lo adoptó, eh, o sea, es totalmente, claro, es su perro, es su hijo, ¿sabes? Entonces Sí, total, eso pasa y mucho, claro, sí. Dime, Mira, dime. no, es que estoy pensando, ¿no? Un poco en lo que hablabas también antes del narcisismo y en estas personas que he nombrado, ¿no? Y yo creo que, o sea, que hay una cosa que es la humildad. Y creo que las personas que tienen un recorrido a nivel espiritual, ¿no? O en este caso a nivel del yoga, destacan pues precisamente por lo que transmiten, no tanto por lo que te muestran, ¿no? Como de manera más Mm. objetiva. Y ese trabajo y esa humildad, pues al final está ahí y te llega de manera auténtica. Bueno, creo que hay mucha gente que no estaría de acuerdo porque creo que hay mucha gente que no considera que yo sea una persona muy humilde. Lo que pasa, ahora que justo había hecho el podcast con Diana Naya, su descripción un poco de cómo yo hablo en el podcast y tal, pero hoy lo hablaba con Tamara. eh, claro, yo, yo, por ejemplo, desde un ámbito psicológico tengo mis taras como todos. Pero Bueno, yo claro. quizás doy una imagen como muy soberbia
pero cuando yo me miro a mí mismo, lo que para mí es simplemente sudapollismo. O sea, yo he llegado a un momento Ya, que, que, que mi vida y mi práctica de yoga y mi experiencia vital, ahora siendo padre y tal, lo que me ha llevado es, yo voy a decir lo que considero que en este momento he de decir, puedo decir o debo decir. No voy a decir cosas por hacer daño a nadie, no voy a decir cosas por... Puedo tener una opinión sobre algo, pero no lo voy a decir porque sé que puede ser hiriente. Y antes de decir mi opinión, muchas veces planteo decir, Borja, ¿de dónde te viene esta opinión? Porque ojo que esta opinión hay ira, hay frustración detrás de ella. Y al final para mí es un poco el ámbito del yoga, ¿no? Es decir, antes de hablar, antes de dar una opinión, antes de decir algo que claramente va señalando a alguien o a algo en concreto, piensa en por qué lo vas a decir y de dónde viene la necesidad de decirlo. Y claro, lo que pasa es que yo hay muchas total. cosas que digo a día de hoy que a la gente no le gustan, pero digo, primero, no busca ofender. Segundo, las digo porque considero que hay ciertos aspectos de, por ejemplo, yo me dedico al mundo del yoga, hay ciertos aspectos que creo que hay que decir estas cosas y mismamente con el podcast lo que me he dado cuenta es que hay mucha gente que le gusta las cosas a la gente que invitamos a este podcast, como a ti, como a Víctor, Tamara forma parte del equipo y tal, porque decimos cosas que dices, ya, es que es guay porque muchas veces en clase de yoga yo pienso esto que estás diciendo, pero no me atrevo a decirlo porque el Mm. profe se va a enfadar, porque estoy contradiciendo al profe. No, no, claro. Y ahí es donde decir, Bueno, y atrévete a contradecir a algunos profesores, ni se claro, te ocurra, claro, ¿eh? pero Yo ya he estado ahí en alguna de esas y yo es lo cuidado. que le digo a la gente. Más vale, es como lo que decía lo del Bhagavad Gita, ¿no? Más vale hacer tu Dharma de forma incorrecta que hacer el Dharma de otro de forma correcta. Es decir, es más positivo para ti, para tu crecimiento personal, cagarla, equivocarte y darte cuenta de qué tipo de línea de pensamiento o qué tipo de emociones había detrás de esa decisión que tomaste de actuar o decir o hablar y aprender de ello, que seguir a Claro. rajatabla la opinión de otra persona, que luego muchas veces resulta que esa persona ni siquiera sigue lo que está enseñando. Que eso es muy común también. Sí, oye, y que no pasa nada, pues eso, que somos humanos, que nos contradecimos constantemente, que somos contradictorios, que sentimos envidia, sentimos celos, o sea que todavía hay Sí, muchas sí, sí. cosas ahí Es, y ya está, no pasa nada, pues precisamente en eso estamos trabajando, pues para ser cada día un poco eh, mejores. Quería terminar con una cosa que hablamos tú y yo hace también por WhatsApp un día, charlando, que era el tema del mercado de las experiencias, ¿no? Que ahora también mucho de todo esto que a nivel psicológico la gente demanda son cambios en su vida, es decir, necesito una nueva experiencia o esta experiencia me ha cambiado la vida. Y creo que en el ámbito de lo espiritual, pseudo espiritual, yoga, etc., etc., hay mucho de esto de experiencias, ya sea un retiro que me voy que te va a cambiar la vida o la experiencia de un tal o... entonces, como psicóloga también, ¿cómo ves esta necesidad actual de salir de la vida cotidiana a través de experiencias y de luego, claro, la necesidad de identificarte una vez más con la experiencia? Bueno, esta experiencia me ha cambiado la vida, es como, se está un fin de semana en la sierra, tampoco. Y no te ha cambiado nada, asúmelo. Sí, yo creo que muchas veces o sea, todo esto al final forma parte del modelo en el que vivimos, ¿no? Un modelo de producción, un modelo de consumo y en el que consumir experiencias está al mismo nivel que consumir otro tipo de productos, ¿no? Y la banalización, o sea, la banalización de todas estas cuestiones, pues también ha llegado ahí, ¿no? A consumir experiencias espirituales, pero que sin que realmente tengan un impacto más allá Mm. de la experiencia en sí misma, ¿no? Entonces, claro, pues aquí también está toda la mercantilización que hay en torno a este tipo de experiencias y lo mismo, entramos en el riesgo de muchas de estas experiencias, ¿no? Creo que aquí se juntan varias cosas. Se juntan pues personas que no están bien y buscan en estas experiencias que son más rápidas la solución a sus problemas, porque claro, pues irte a una psicoterapia es más lento, es Mm. costoso, implica un trabajo, bueno, complejo y doloroso, ¿no? Y sin embargo, pues muchas veces estas experiencias, joder, te lo solucionan en un fin de Mm. semana, así con algo impactante, tal, y también dentro de un marco como cool y Sí. tal, ¿no? Mm.
Entonces se junta, pues eso, el que muchas veces las personas no quieren pasar por la terapia y esta otra parte de, sí, de consumo, de superficialidad. Y luego junto con una serie de profesionales con muy poca ética, Dudosa, la de verdad. dudosa formación. Sí, pues mira, hace poco me hablaba una amiga que está haciendo una práctica, bueno, no voy a decir cuál por no crear controversias, pero bueno, una de estas, ¿no? Que se vende a través de lo energético como muy terapéutica. Y dice, claro, es que me llama la profesora y me anima a ir a los talleres y tal, y claro, es tan maja que me da pena decirle que no. Yo ya el último día me daba cuenta de que igual era un poco placebo, pero no sé. Y es como, tía. Bueno, el Y placebo es lo entonces que ahí te tiene. encuentras su historia que va ahí, la historia de otra amiga que te cuenta que está en un proceso personal muy complejo y que también va ahí. Y dices, joa, pues todas estas personas en un momento de vulnerabilidad importante van ahí y bueno, pues igual, oye, con un poco de suerte es un placebo, les mejora un poco o no pasa nada. Ok, pero hay en otros casos que cuidado, es que no lo sabemos. Hay muchas historias de personas con trauma que precisamente han empeorado y han entrado en Mm, crisis en experiencias como sí. estas, pero de cosas sencillas, que no hace falta irse, pues eso, temas de cuencos, eh, o sea, muchas Sí, cosas cosas de que no estas. son Por eso en sí muchos... nocivas tampoco, pero que son disparadores para ellos. No, exacto, exacto, exacto. No, no son nocivas, no tienen por qué serlo, pero simplemente tienes que tener cuidado, sobre todo porque tú no sabes de dónde viene la persona y cuál y en qué momento está. Es que no lo Mm. sabes, salvo que conozcas a la persona. Sí, o sea, yo creo que al final todos, y eso es un poco esa base, ¿no? Del yoga, de trascender el sufrimiento. Todos estamos buscando sentirnos mejor en ese sufrimiento. Claro. Se me ocurre una cosa que te quería preguntar también como psicóloga, que claro, esto se habla mucho, ¿no? De la importancia de esta sensación de comunidad, ¿no? Eh, ayer hablábamos de esto, lo voy a decir porque tal, pero porque me saltó precisamente un amigo mío que estuvimos hablando el otro día, que él es homosexual, pero le frustra muchísimo que por ser homosexual le identifiquen con un colectivo. Es decir, él decía, yo no me siento parte del colectivo LGTBI, porque ser homosexual no es una decisión, soy así, pero formar parte de un colectivo o de un partido político o de una ideología, ahí yo sí que tengo decisión y puedo cambiar, ¿sabes? Eh, pero claro, esto pasa en el mundo del yoga, es decir, y psicológicamente es muy importante la sensación o necesidad de pertenencia a un grupo. Ya esto se ha estudiado a nivel psicológico, digamos, la estructura tribal también del ser humano y su necesidad también a nivel psicológica de sentirse que forma parte de un grupo. Lo cual en el mundo del yoga es algo muy relevante. Hay mucha gente que le regula, le sienta muy bien. Por eso cuando la gente dice, yo es Total. que practicar en casa no, porque en la sala de yoga hay una energía y a mí siempre me hacía mucha gracia esta idea, porque yo nunca he necesitado esa sensación de pertenencia, pero esa energía es esa sensación de grupo. Y te quería preguntar, porque claro, ahora me viene a la cabeza, cuando una persona está mal, emocionalmente hay trauma, y entra dentro de uno de estos ya, no digo una clase de yoga al uso, sino por no poner nombres, pero una de estas, ¿no? Comunas que buscan sanar espiritualmente. Y yo creo que una de las cosas que primero le da más seguridad es que mira alrededor y todos están igual de mal que él. Entonces, formar parte o sentirte rodeado de gente que está igual de jodida que tú aporta seguridad, no que no seas el raro, ¿sabes? Claro, pues sí. A ver, el soporte social sin duda es uno de los elementos más sanadores que hay, ¿no? El tener apoyo, pues eso, el tener apoyo social. Entonces, claro, desde ahí el formar parte, el tener un grupo de referencia con el que te sientas identificado, apoyado y sostenido, eso es fundamental. Bueno, los Desde psicólogos lo ahí hacéis, por ejemplo, con personas con adicciones. En, lo hacemos en siempre, grupo y porque tener una persona con realmente la que poder compartir y tal. Pero claro, aquí es personas que no sí. están bien, pero que no se pretende hacer ese trabajo psicológico, sino muchas veces Bueno, enaltecer pero el de manera problema. natural se Sí, hace ese trabajo de apoyo. Sí, tú te refieres a los grupos de apoyo mutuo, sí. ¿no?
Sí, o el apoyo entre iguales y tal, eso es tremendamente terapéutico, sí, Por eso pienso que a veces en sí, estas pseudoterapias, retiros espirituales raros, claro, dices, bueno, la gente que se encuentra ahí es gente que todas más o menos comparten a lo mejor una misma estructura emocional, psicológica, de trauma y tal, y se sí, crea una sensación de pertenencia muy buena. Dices, ya no soy el outcast, ya no soy la oveja negra de la sociedad, aquí todos somos parte de lo mismo. claro, pero de la misma manera ya no es solo en el yoga, pues nosotras tenemos a muchas personas que están vinculados a parroquias o a Sí. grupos Mm, religiosos, ¿no? Y igual, y pues les viene fenomenal por todos estos beneficios que ujú, dices. mm. Sí. Al final, bueno, cada uno estamos solos en nuestro camino, eso es lo malo. Ah, bueno, no lo dudes. Sí, 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 sí. Pero bueno, sí, al final estás solo. Sí, yo creo que al final Sí, yo muchas veces, nos sí, guste o sí, no. sí. Yo creo que gran parte de lo que hacemos en yoga es una preparación para cuando estemos dispuestos a dar el paso de decir, ahora esta parte de mi vida la tengo que recorrer sola. Esta parte de mi vida que me da miedo, Sí, que me aterra, a la que no me quiero enfrentar, una práctica sana de yoga con un profesor de yoga preparado te va a ayudar a eso. Claro, eso puede ser precisamente dar el paso a ir a terapia, entre otras muchas cosas. sí, totalmente. O no, pero por lo menos el tú ser consciente de lo que tienes que hacer, ¿no? Y claro, es verdad que en ese trabajo personal, ¿no? Que dices tú, hay una parte también de soledad y hay una parte que a mí me parece como un poco dolorosa, ¿no? Y es cuando te vas desprendiendo de cosas de tu pasado, porque tú ahora mismo has evolucionado, ¿no? Y vas perdiendo cosas que tenían una función y, bueno, pues pienso en personas, ¿no? Pues con las que antes eran muy importantes y de alguna manera ya dejan Ya, de serlo y bueno, pues hay un duelo también ahí. sí. Sí, supongo que eso pasa exactamente lo mismo, porque a lo largo del tiempo practicando yoga, y es una de las cosas que se lo digo a la gente y quienes llevan tiempo se ríen porque dice, hostia, es verdad, dice, conforme tú vas estando bien, vas dejando de lado relaciones que tenías con personas que estaban al mismo, o sea, si tú estás mal, te llevas muy bien Claro, con personas que están mal, pero conforme tú empiezas a estar bien, ya no quieres tener relación con esa persona. Y es eso doloroso es. porque las personas que... Y esa persona tampoco No, contigo. pero claro, esa persona te critica, tú a ella Claro, no, ella a ti sí. ya, Siempre la... sí, sí. Hay este tío que se llama Dave Goggins, que es un personaje, decía en una entrevista una cosa que me encantó sobre el tema de los haters, porque claro, este es otro de los temas que a nivel psicológico es muy dañino. O sea, el tema de las redes sociales, tú puedes crearte un personaje, pero luego de lo dañino que es para ciertos perfiles psicológicos el hate que recibe la peña, ¿sabes? Hmm. Y Goggins decía, dice, tienes que siempre plantearte lo siguiente a un hater es hater porque la vida no le va tan bien como a ti. O sea, no vas a tener Claro. ningún hater que su vida sea mejor que la tuya. Por eso desarrolla ese hate hacia Mm. ti, hacia tu persona, hacia lo que pones, etc. etc. Claro, pero ahí hay muchas teorías psicológicas, ¿no? Que explican el porqué de movimientos de extrema derecha o movimientos violentos, el por qué las personas llegan a implicarse en este tipo de grupos, tiene que ver con todo Hmm. esto, claro. Eso es una manera de reparar. O sea, al final el ser humano tiene esta necesidad de estar constantemente reparándose, ¿no? Y para ello, pues hacemos distintas cosas con más o menos conciencia, ¿no? Y cuando has tenido una vida de mierda, ¿no? Pues como le pasa a mucha Sí, sí. gente. Hay gente, yo doy cada día gracias a mi trabajo precisamente por eso, ¿no? Porque me enseña pues unas realidades que si estuviera trabajando en otra cosa no vería, ¿no? Entonces también eso te ayuda pues eso, a ver el mundo con otros ojos, con mucha más complejidad y no sé, de manera mucho más realista. Entonces eso es que hay gente que verdaderamente ha tenido una vida muy difícil. Sí, luego lo fascinante es que mucha gente que ha tenido una vida muy difícil dices, tío, o sea, con la de palos que te ha dado la vida, ¿cómo has salido así de bien? ¿Sabes? Es como... Sí, total. Por eso cuando a veces desde el yoga, ¿no? Pues se escuchan frases de estas simplonas, de todo está bien, tal. Sí, Depende. Pues en la franja depende. de Gaza todo está bien, sí. En la franja de Gaza todo está bien. No me fastidies. Sí, bueno, ahí entraríamos también un poco en esta movida ahora que se lleva mucho, ¿no? Del privilegio. Que yo no, por eso, el privilegio de ser tal es, cada persona tiene su historia. Puedes haber nacido en un lugar privilegiado y haber tenido una vida de mierda, ¿sabes?
Ah, bueno, no lo Para mí el dudes. privilegio, Sí, lo que sí. es un privilegio es haber tenido una vida de mierda y haber podido salir adelante y ser una persona que claramente con la vida de mierda que ha tenido, aún así es una persona bondadosa, buena, tal. Eso sí que es un privilegio. Pero es un privilegio Total. cruzarte con gente así. Lo que no considero como privilegio precisamente es esta visión, ¿no? Oye, todo, pues eso, soltar en medio de una situación bueno, pues aquí he pagado una cuota de 80 pavos por venir a una clase, ¿verdad? Todo está bien y, ¿sabes? Creerme eso. No, no todo está bien, pero ¿cómo puedo hacer que estando las cosas mal, yo pueda salir adelante y no me suma en un proceso de depresión o de ansiedad viendo que mi entorno está en esa situación? No, las cosas no están bien, pero yo estoy bien. Sería más un Eso, poco esa idea. No, exacto. las cosas no están bien, Exacto. pero yo estoy bien. Y yo voy a hacer por estar bien en las situaciones en las que claramente mi pasado, mi duelo, Exacto. la sociedad me golpea. Ahí es donde creo que un poco Mm. que tenemos que ir también con las enseñanzas del yoga. Sí, porque muchas veces decimos que el yoga nos ayuda a desconectar cuando las prácticas se dirigen a desconectar. Sí, Absolutamente. Me voy a yoga para desconectar del trabajo, ¿no? O a veces, ¿no? La complejidad con la que diseñamos algunas secuencias, pues hacen el que sea muy difícil conectar. Sí, tienes que conectar a nivel presente para seguir la secuencia, claro, es que pero ya ahí has dado en está. el clavo de algo que es esta idea de, cuando hablamos en yoga de conciencia y de conectar, Mm, pero realmente solo ocurre bajo una premisa muy concreta, que es siempre y cuando sea en una esterilla, haciendo la secuencia que me gusta, tal. Y ahí es donde yo muchas veces lo que Tamara sabe más de esto, del sistema nervioso, pero claro, dices, es que tú crees que estás conectando con algo y en realidad no. O sea, estás estimulándote de una forma concreta en la que no puedes, o sea, solo puedes pensar en esto que está pasando, porque tienes que estar tan sumamente claro, atento. claro. Vamos, inhala, abajo, chaturanga, salto, tal, no sé cuántos. Eso. Y luego lo que terminas es agotado, no terminas no eres más consciente, no estás más conectado, estás más, yo es lo que digo, estás más alerta. Eso es lo que está pasando, que estás alerta. Estar alerta no es lo mismo que estar consciente. Este es el tema. No, no, no. Implica matices muy distintos. Y perpetúa Sí, ciertos sí, sí, patrones, sí. además. Que es ese. Claro, sí, sí. Sí, y es eso, ¿no? Creo que en yoga perpetuamos muchos patrones que tienen que ver con el producir, con el consumir, o sea, nos exigen a los profesores, ¿no? Que hagan secuencias creativas, que sean retadoras, que las personas se diviertan, más, más, consumir, consumir. Consumo. Sí, sí, Y no sí. nos damos cuenta de la propia contradicción, ¿no? De estamos huyendo de algo que, a través de una herramienta que está utilizando ese algo. Sí, sí, like attracts like, como se dice en Ayurveda. Si estás estresado, lo que te va a llamar la atención para cambiar tu foco de atención es algo estresante, no es algo relajante. Lo que Claro, pasa es que, claro, sí, 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 cambias, sí. estoy estresado pensando en el trabajo. Bueno, pues ahora voy a hacer algo súper estresante, salir de fiesta. Que es muy estresante salir de Mm, fiesta. ¿Sabes? Pero sí, sí. sigo con la misma dinámica de lo que conozco, simplemente mi atención va de un lugar a otro. Por eso al final es eso, es decir, el valor que tiene el experimento de si tan consciente eres, cuánto tiempo puedes estar simplemente tumbado observando tu respiración. Pues Que claro, tampoco es algo totalmente. que sea para valorar de, qué avanzado soy porque puedo meditar. El otro día me preguntaban unas alumnas del 200, ¿no? Pero claro, hablábamos sobre la meditación y tal, y yo les era muy franco, digo, mira, yo lo máximo, máximo, máximo que he llegado a estar, entre comillas, meditando, a lo que me refiero es, ahí sentado con los ojos cerrados, son 45 minutos. Y de Sí, esos sí, sí, 45 sí. minutos, gran parte de ese tiempo es un proceso de concentración de me voy, vengo, me quiero levantar, estoy Sí, frustrado, tal, no sé cuánto, ta, 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 ta. Y de todo ese tiempo total. quedan espacios en los que, pum, sí que entraba en un estado de que... Por eso luego tú que has hecho también mucho yoga nidra, esa es una de las cosas de yoga nidra, que la gente lo que se fascina es, me he relajado, pero no me he dormido, pero ¿dónde he estado? Sí, ¿Pero qué ha pasado? ¿Sabes? sí. Yo, por ejemplo, el yoga nidra me parece una de las herramientas más potentes para trabajar temas de salud mental, sobre todo temas de Mm. ansiedad, estrés. Yo suelo intercalar la práctica de meditación con la de yoga nidra en función de cómo estoy. eh,
utilizo una cosa u otra. Bueno, pues Ana, habrá que quedar otro día para Bueno, hablar. no sé si habremos aportado algo a la vida, pero, Yo nuestro pero podcast no al final sé. es hablar con gente que me cae bien y charlar y, ¿sabes? Pues Yo está hablo, tú fenomenal. hablas, yo tengo la mala tendencia de hablar mucho, o sea que... Bueno, a mí me gusta Bueno, también. pero, pero para mí, por ejemplo, se lo decía el otro día a Tamara, no sé si se lo dije así de esta forma, pero a mí empezar, por ejemplo, este podcast me ayuda, por ejemplo, a poner mis ideas claras, tiene un, ¿sabes? Me resulta, hay un punto, digamos, egoísta en hacer el podcast, porque en realidad me sienta muy bien compartir con, ¿sabes? Con los invitados o compartir ideas y tal. Y lo mismo, creo que esto es algo también que en el mundo del yoga es muy beneficioso a nivel psicológico, es decir, que no tengamos miedo a decir, oye, yo pienso así o yo considero que esto, ¿sabes? Decir, a mí esto no me sienta bien, no lo voy a hacer porque el resto de gente lo haga porque en clase todo el mundo lo hace. No, ten la libertad de, Totalmente. ¿sabes? O sea, este es un camino que está guay compartirlo en una clase y tener distintos profesores que te enseñan distintas cosas, pero luego, precisamente tú decías dentro de ese listado, ¿no? De inteligencia espiritual, que es la libertad, sé libre, toma tus propias decisiones, no sigas el dogmatismo No, que no, hay. no, no. Exacto. Tú prueba y mira a ver lo que te va bien a ti. Yo eso siempre lo digo muy bien en clase. Mira a ver lo que te va bien a ti. Y no necesariamente tiene que ser lo que el profesor te A mí dice. lo que me va bien es este fin de semana que por fin no tengo formación, tengo un fin de semana libre. Voy a Ah, muy montar bien. muebles de A mí cocina. me va bien que me voy a bailar ahora en Pues cinco nada, minutos. a bailar. Ha sido un placer, Ana. Pues sí. Hablamos pronto. Chao, chao. Igualmente. Hasta luego. Chao.